Ya. Y bueno, pues primero te agradezco de corazón que hayas aceptado la invitación para que nos hables un poco de este tema que aún falta mucho por hacer, ¿no? Eh, Primero déjame presentarte para quienes no te conocen, porque Sí, claro que sí. Gracias a ti por la invitación, Eder. Un placer. me preguntaron, muchos ya, algunos ya te vi, estuviste aquí en Tuxtla Gutiérrez hace casi un año y medio, Ujú. y, y bueno, pues Dr. Walter él es médico, ginecólogo, obstetra, tiene un fellow en medicina fetal en el King's College Hospital, donde tuve la oportunidad de conocerlo hace, ¿qué? ¿10 años, Walter? ¿11 años? Sí, ya 10 años, Edgar. 10 diez años. años, ¿verdad? Qué Ujú. rápido pasó el tiempo. Rapidísimo. Actualmente es encargado del eh, Angloamericano de Ujú. Medicina en Perú y del Instituto Materno Perinatal en Lima, Perú. Y pues fuiste el primer cirujano en llegar pues después de Waldo, yo creo que fuiste el segundo, ¿no? Ah, Es, a Latinoamérica habla hispana, Sudamérica. creo que sí, claro, claro, junto Sí, ¿no? con otros médicos más que llegaron a la par en ese momento, ¿no? Argentina, a Colombia. Sí, y Walter, eh, recuerdas, nos tocó vivir ese proceso de la pirámide invertida en Rodos, cuando el Sí, profe la claro, dio a conocer claro, en aquel entonces, en la pirámide exactamente, ¿no? invertida, ¿no? Y causó gran revuelta, que me Mm, acuerdo que hubo un colega de la República de Azerbaiyán que dio muy grotesco, ¿no? Y que pues dijo que eso no era posible, que la pirámide invertida vendría a revolucionar la medicina perinatal, ¿no? Pero pusieron a trabajar los europeos y les está dando muy buen resultado. Y ya tienen números positivos a estas alturas ellos. Tienen tasas menos de prematurez, tasas de preeclampsia. De por sí que ellos no tienen mucha preeclampsia a diferencia de nosotros, pero sus tasas de preeclampsia son del 1%, 2%, su tasa de complicaciones es mínima. Eh, los nacimientos por parto natural en Europa pues, son del 65%, habrá sus excepciones, pero ¿qué ha pasado en ese proceso, Walter? ¿Por qué no hemos logrado, después de 10 años que se dio a conocer la pirámide invertida, ¿por qué no hemos en Latinoamérica consagrarla como tal, hacerla posible tanto en el medio privado como en el medio público? sí, mira, como tú dices, el concepto de pirámide invertida del control prenatal empezó a forjarse en el año 2009 aproximadamente, ¿no? En el año 2010, 2011, que fue el periodo en el que estábamos en Londres, pues vivimos cómo se presentaba esta pirámide, cómo se exponía y cómo se buscaba introducirla en los países europeos, ¿no es cierto? Y Sí, yo creo que ahí fue mucho más fácil porque ahí tenían el concepto de tamizaje, ¿no? Ese es número uno, ¿no? Y número dos, tenían el número de especialistas adecuados para poder hacer el nuevo control prenatal según la nueva pirámide, ¿no? Cosa que aquí en Sudamérica no teníamos. No teníamos ni un programa de tamizaje, o sea, público, establecido por el Estado con normas claras, ni tampoco teníamos especialistas en medicina fetal o en medicina materno-fetal para poder incluirlo como parte de nuestra práctica obstétrica. Entonces yo creo que esos dos pilares fallaron, ¿no? Fallaron. Ahora mismo tenemos programas de tamizaje en el país, me imagino también que en México, pero son programas de tamizaje aislados, ¿no? Individuales, organizados por un grupo pequeño de un hospital o por un grupo pequeño de una clínica privada. No son normas públicas, no son normas de salud pública, ¿no? O sea, el Estado no obliga a las gestantes a acudir a sus controles prenatales, son porque ellas acuden, porque su médico les recomienda, pero no hay una norma nacional, ¿no? Y seguimos todavía careciendo del número adecuado de médicos especialistas, cosa que debe cambiar seguramente en los próximos 10 años. claro. Y si nos adentramos un poquito ya en el estudio de 11 a 14,
de ahí parte todo. O sea, de ahí parte, es la base del tamizaje, el estudio de 11 a 14. A partir de Claro, que se hizo ya universal en el 2008, en las guías de práctica de ISOG, en las guías del NHS del Reino Unido. ¿Cómo has visto la evolución del 11 a 14? A pesar claro. de que en Ujú. principios se ideó principalmente desde que Chawí empezó a describir la translucencia nucal y después, por las razones que ya conocemos, el profe pues empezó comenzó a escribir sus primeros artículos sobre el hueso nasal ausente, la translucencia nucal aumentada. ¿Qué pasó en ese momento del estudio de 11 a 14 del 2010 para acá? Claro. Fíjate que la, la ecografía del primer trimestre que se hace entre la semana 11 y 14 es una de las ecografías más importantes que debe tener toda gestante. Se empieza a introducir bajo el nombre de dating scan, ¿no? Que significaba ecografía del dateo del embarazo, ¿no? Se le decía a las pacientes que vengan en ese momento porque en ese momento íbamos a ver algunas cosas y lo más importante íbamos a determinar la edad gestacional, ¿no? Luego, en el año 94, empiezan las primeras publicaciones del profesor Kipro Nicolaides y se empieza a observar la utilidad de la translucencia nucal como un marcador ecográfico potente de síndrome de Down. Fíjate que para ese momento, para el año 1992-94, los únicos marcadores potentes que teníamos para síndrome de Down eran la prueba triple y la prueba cuádruple. Entonces nace esta ecografía de la semana 11 y 13 y nos demuestra que esta translucencia nucal, buscan la medición de esta translucencia nucal, podía predecir el riesgo con bastante sensibilidad, una sensibilidad de aproximadamente 75%, que es bastante alta para cualquier método de tamizaje, ¿no? Y fíjate, te cuento eso porque en Inglaterra, si bien se conoce de la importancia de la translucencia nucal desde el año 92-94, es recién en el año 2006, ¿no? 2006-2007, que el Colegio Real de Ginecobstetricia lo acepta como parte, ¿no es cierto?, de su sistema de salud pública. Y recién en el año 2008, el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia lo recomienda de manera universal. Entonces, mira, fíjate cuántos años pasaron para que en estos países desarrollados se pueda introducir este método de tamizaje que es la translucencia nucal. Si ellos demoraron 10 a 12 años en introducir ese tamizaje, imagínate nosotros, ¿no? Que no teníamos ese concepto de ver a las pacientes a la semana 12, ¿no? Nosotros empezábamos a ver a las pacientes a partir de la semana 16. Entonces yo creo que mucho fue la costumbre de decir a las pacientes que vengan a la semana 16 antes de la semana 12, ¿no? Cosa que en estos últimos años han ido cambiando y gracias al trabajo de los médicos que hemos salido afuera, de los nuevos jóvenes que tienen el conocimiento actual, ahora invitamos a las gestantes a que vengan a la semana 11 y 12, ¿no? Y yo creo Exacto. que al menos en las ciudades grandes, el 90 o 95% de mujeres gestantes tienen una ecografía de la semana 11 a 14, ¿no? Tal vez es un poco menos en nuestras provincias, pero en la capital, donde el acceso a la ecografía es muy fácil, ¿no? El 90-95% de gestantes llega a las 12 semanas con por lo menos alguna ecografía. Eso ya es allá en tu país. Ya, o sea, ya la mayoría de la gente de la gestante tiene acceso al estudio de 11 a 14. Sí, sí, sí. Como te decía, ¿no? Sobre todo en nuestra ciudad capital, o sea, las pacientes tienen acceso a esta ecografía. Y luego viene el detalle, ¿no? Si la persona que hizo esta ecografía tan importante para el cuidado del embarazo, porque es la base de la pirámide, acuérdate, tuvo las cualidades necesarias como para hacer una correcta evaluación, ¿no es cierto? Ahí viene otro tema, ¿no? Pero que de que las mujeres buscan, ¿no?, esta ecografía de la semana 11 o 14, que ellas llaman como ecografía genética, pues es verdad, o sea, el 90-95% acceden a esa ecografía. Todavía esta ecografía
no es realizada siguiendo los estándares que nosotros hemos aprendido y por eso es que se siguen pasando diagnósticos, ¿no? Pero eso está cambiando con la llegada de nuevos especialistas al país. Muy bien. Eh, ¿Qué importancia tiene la certificación en el médico fetal, en el radiólogo, en el materno fetal, en el ecografista que está en primer nivel? ¿Qué Claro, importancia tiene que esté certificado? Porque de ahí parte todo, de ahí parte la base. Porque claro. pues tienes que calcular, aprender a calcular riesgos, que es lo que le tienes que explicar a la paciente en la consulta. Cuando una paciente llega por primera vez a un estudio de 11 a 14, le tienes que saber explicar que el único objetivo del estudio son varias cosas. Uno, estudiar cada parte de su bebé, pero principalmente calcular riesgos de probabilidad para aneuploidias. Y ahí le tienes que dar una explicación amplia. Pero ¿qué importancia tiene la certificación? ¿Por qué es Claro. importante? Claro. Muy bien lo has dicho, ¿no? Cuando viene la gestante a nosotros, lo que nosotros vamos a ofrecerle a la gestante es un método de tamizaje, ¿no? No un método de diagnóstico, ¿no? Los métodos de diagnóstico sabemos que son los métodos invasivos o los métodos especializados que lo hacemos en aquellas pacientes que realmente lo necesitan, ¿no? Entonces lo que ofrecemos es un método de tamizaje. Y con ese método de tamizaje lo que le vamos a decir es, señora, usted tiene un riesgo bajo, ¿no? Se queda tranquila y sigue los controles normales. La vemos a las 20 semanas de embarazo, ¿no? Ahí es ahí donde viene la pirámide. O, señora, hemos encontrado una prueba y usted ha sido catalogada como alto riesgo, por favor, pase con el médico especialista para que amplíe un poco más la información y para que pueda solicitar una prueba diagnóstica, ¿correcto? Hacer ese proceso de selección de bajo riesgo y alto riesgo significa tener una preparación. Y no solamente tener una preparación realizada en los años que hemos tenido nosotros, sino una preparación demostrada y constante a lo largo de los años, ¿no es cierto? De tal forma que haya una entidad que nos diga que lo que estamos haciendo periódicamente lo estamos haciendo bien, ¿no es cierto? Porque puede ser que nos preparamos muy bien, salimos al extranjero, pero luego cuando llegamos a nuestro país no estamos aplicando el método adecuadamente o hemos caído en vicios, ¿no es cierto?, por la gran demanda de pacientes y el método no lo estamos aplicando correctamente. Y si no aplicamos el método correctamente, no vamos a tener la capacidad de discernir entre un alto y un bajo riesgo, ¿no es cierto? No vamos a lograr esa tasa de detección que con la ecografía y la edad materna es de más del 80%. Entonces es muy importante que haya una entidad externa, como la Fundación de Medicina Fetal de Londres, a la cual nosotros pertenecemos, que nos diga, mira, si efectivamente las mediciones que estás haciendo las estás haciendo correcta y te voy a certificar, voy a avalar tu trabajo por un año. Y al cabo del año voy a volverte a evaluar. Ese es un método de certificación que gracias a la Fundación de Medicina Fetal de Londres lo tenemos vigente, ¿no? Entonces es importante que los pacientes acudan a su médico y no solamente eh, le pregunten si sabe hacer lo que está haciendo, sino que si es que tiene la certificación periódica para realizar correctamente lo que va a realizar con la paciente. Y sobre todo la auditoría, ¿no? De las 30 nucas anual que te piden, ¿no? Esa es una parte Exactamente, importante. Sí, me ha exactamente. tocado, eso, tú tocas es un tema, Mm. una parte muy importante. A veces cuando llega el momento en que te certificas, sientes que ya puedes hacer todo el estudio completo y tomas ciertos vicios, porque a veces la auditoría te la hacen cada año y a veces te quieres volver a recertificar y te fallan las imágenes. Sí, esto yo Pasa, creo que pasa. tú eres auditor y lo has visto. Claro, claro. O sea, lo has visto a quienes has auditado. Te certificas, ok, ya, dices, ok, estoy certificado, pero sigues haciendo tus mismas, o sea, sigues haciendo las mismas mañas o errores, este, eh, Fíjate que, que venías fíjate que, cuando fíjate quieres que eso, volver a que eso que, certificar,
ya no puedes, o sea, te fallan las imágenes y tienes que volver a seleccionar otra vez las imágenes. Entonces, Exacto, yo no sé tú en tu concepto, pero yo pienso que la auditoría debería ser cada 6 meses, no cada año, exacto, porque por lo exacto. al mínimo, mínimo, nosotros hacemos entre 10 a 15 estudios de 11 a 14 al mes mínimo, porque se me hace muy poco que te auditen una vez al año. Pienso que debería ser más estricta la auditoría, o sea, la de certificación. No sé tú qué piensas al respecto. Sí, o sea, has tocado un punto bien interesante, ¿no? Dos puntos bien interesantes, mira. Cuando ahora tenemos tecnología de punta, ¿no es cierto? Y esa tecnología de punta es muy accesible, ¿no es cierto? Entonces, los médicos jóvenes que acceden a esta tecnología piensan que pueden ver todo a través del ecógrafo, que pueden hacer diagnósticos muy precisos con el ecógrafo, ¿no? Y luego andan exagerando diagnósticos y andan alarmando a las pacientes, ¿no? ¿Y por qué? Porque no tuvieron un entrenamiento adecuado y porque no tuvieron una certificación adecuada, ¿no? Un apoyo adecuado durante todo ese procedimiento de aprendizaje. Entonces es algo muy común, ¿no? Que cuando uno coge por primera vez el ecógrafo y va viendo las imágenes muy bonitas, pues piensa que puede hacerlo todo y dice, bueno, ya no necesito más certificación, ya con mi ecógrafo de última generación que me compré tengo de sobra, ¿no es cierto? Y eso no está bien porque estamos haciendo un daño a las pacientes. Eh, las certificaciones son anuales, ¿no es cierto? Porque normalmente las personas que hacen tamizaje de las 11 a 14 semanas son personas que hacen tamizajes a volúmenes mayores, ¿no? Pero sí es cierto, ¿no? Si nosotros vemos que una persona o una institución está haciendo tamizajes, ¿no es cierto?, de menor volumen, entonces ese es el momento para decirles que tal vez manden sus imágenes no al año, sino a los 6 meses. Y de hecho lo hemos hecho. Cuando hemos detectado personas que no cumplen todos los criterios estrictos, o sea, no sacan 100 de 100, entonces le hemos dicho que vamos a extenderle la licencia, pero solamente por 3 meses, y que Sí, vamos claro. a darle ese periodo de 3 meses, pero que al final de los 3 meses tiene que volver a intentar el proceso de recertificación. Sí, claro. Sí, esa es una parte muy importante. Eh, recordarás que en aquellos años Mm. decían en las guías de práctica clínica que publicaba el profesor Concicero, decían, bueno, es que para hacerte experto en medir hueso, en visualizar hueso nasal, tenías que tener una expertise de 80, que te estuvieran supervisando un experto, 80 huesos nasales, 80 nucas, 80 válvulas tricúspides. Pero, ¿cuándo consideras tú que es experto el operador? ¿Qué tiempo le darías? ¿Un año, Sí, 2 años? yo comparto ese número, o sea, es ese número el número clásico que se cumple en todo, ¿no? O sea, ¿te acuerdas? 80 100, ¿no? 100 cesáreas, sabes lo que, después de la cesárea número 100, sabes lo que estás haciendo. Después de la histerectomía número 100, sabes lo que estás haciendo. Después del legrado número 100, sabes lo que estás haciendo. Lo mismo sucede en ecografía. Después de la translucencia nucal número 100, sabes lo que estás haciendo. Después de la medición del ducto venoso número 100, sabes lo que estás haciendo. Entonces yo pienso que 100 ecografías, ¿no es cierto?, supervisadas, son suficientes como para que esa persona haya cumplido con el entrenamiento. No significa que sea un experto, pero que ha cumplido con el entrenamiento y que sus exámenes van a cumplir los estándares que nosotros exigimos. Muy bien. Y luego tiene que venir ese proceso de recertificación para que nos asegure que eso que aprendió lo hace con cada paciente. Sí, que ahí es donde a veces no siempre se puede. Bueno, más cuando manejas un volumen excesivo de pacientes. ¿Cuánto consideras, Walter, que debe durar un estudio de 11 a 14 en promedio, una hora, o a veces un poco más, o unos 40 minutos, o depende de la habilidad del operador, o lo, Yo o pienso lo, que lo tan sí, sí, rápido sí, que sí, sí. saque las imágenes. Ahí los pacientes tienen que comprender que debido a que es el examen más importante del bebé, ¿no es cierto?, durante todo su embarazo,
porque de ahí vamos a catalogarlas en alto o bajo riesgo, ¿no es cierto? Y de ahí empieza toda la pirámide. Es el estudio que lo debemos hacer concienzudamente y por lo tanto toma un tiempo. El tiempo máximo no hay tope, porque te puedes demorar media mañana, lógicamente con intervalos, ¿no es cierto? Exactamente. La mandas a caminar a la paciente y tal vez hayan habido situaciones en que por la complejidad, ¿no es cierto?, eh, del caso, no hemos podido terminar el examen en una sesión y hemos tenido que decirle a la paciente que regrese al día siguiente o volverla a verla en el lapso de 2 o 3 días para poder terminar la evaluación, porque hay pacientes cuya anatomía la hace muy complicada la evaluación. El promedio, ¿no? El promedio de un examen de 11 a 14 semanas, no te olvides que el examen de 11 a 14 semanas no solamente es la ecografía, sino es la plática que tú tienes con la paciente antes de la ecografía y es la plática que tú tienes con la paciente después de la ecografía. O sea, hay un tiempo que se suma ahí. Entonces yo pienso que el tiempo promedio de toda esta evaluación es por lo menos 40 minutos. 40 40 minutos. minutos, por lo menos. ¿Ya? Lógicamente que habrán algunas que te demoras pues 30 minutos, pero la gran mayoría te vas a demorar por lo menos 40 minutos, 50 minutos, ¿no? Sí, Explicándole bien claro. a la paciente lo que vas a hacer, demostrándole lo que estás haciendo, que ella sea parte del examen, que ella viva esa ecografía que le estás haciendo, ¿no es cierto? Porque es el primer examen y hay la emoción de ella y del papá de estar viendo al bebé en movimiento en el ecógrafo, de saber que todas las mediciones que hacemos están en rango normal. Y luego viene el proceso de explicación de la paciente, ¿no? Explicarle qué significa esa prueba. Sí. Walter, están preguntando aquí unas preguntas, algunos ginecólogos, eh, que a qué le denominan marcadores suaves y marcadores fuertes. Ya. Ese término, vamos definiendo lo que es un marcador, ¿no? Para que quede claro, Ujú. ¿no? O sea, un marcador es un hallazgo, ¿no? Puede ser ecográfico, puede ser bioquímico. Nos vamos a referir a la ecografía. Un marcador es un hallazgo ecográfico, ¿cierto? Que está presente en población anormal, pero que también está presente en población normal. Es un marcador. Un marcador no es una alteración, no es una malformación, no es un hallazgo específico de nada. Es un hallazgo que normalmente debe estar ausente, ¿no es cierto? Pero que puede estar también presente. Eso es un marcador, ¿de acuerdo? No es una malformación. Por ejemplo, un hueso nasal, ¿no es cierto? La ausencia de hueso nasal es un marcador, pero puede ser de que esté ausente y que pasa en la mayoría de veces simplemente porque es el proceso natural de desarrollo del feto. No todos los fetos desarrollan al mismo tiempo. Hay fetos que van a presentar el hueso nasal a la semana 11, hay otros que les llega el hueso nasal a la semana 12, hay otros que demoran un poco más y les llega el hueso nasal a la semana 13, ¿verdad? Entonces, es un marcador. En cambio, una malformación es un hallazgo siempre anormal, siempre va a estar presente en la población anormal, nunca va a estar presente en población normal. ¿No es cierto? Por ejemplo, unos tálipes, ¿no? Siempre es una malformación. No hay tálipes que estén presentes en población normales, ¿no? Tálipes, la desviación de los pies hacia adentro, ¿verdad? Entonces, y el término de marcador suave y marcador fuerte es un término que empezó a usarse hace muchos años cuando se hablaba de la ecografía del segundo trimestre, ¿no? Un marcador fuerte era cuando nos indicaba una sospecha alta de alguna cromosomopatía y un marcador débil necesitaba asociarse de otros marcadores para recién tener indicios de alguna cromosomopatía. Ya no debemos usar el término de marcador, fíjate, ¿no? Ya no debemos usar el término de marcador suave ni marcador fuerte, ¿no? O sea, eso hay que descartarlo. O es un marcador o no es un marcador. Y el término que normalmente usamos, ¿no es cierto? Que normalmente deberíamos usar es una variante normal. Y ese es un término que fue acuñado eh, por, por el NHS de Inglaterra hace muchos años, ¿no?
cuando describió su guía clínica publicada en el año 2000, 2011, 2012, ¿no es cierto? En la que hablaba de anomalía del segundo trimestre, empezó a utilizar ese término de variantes normales, ¿no? Por ejemplo, unos quistes en el plexo coroideo no es un marcador, ¿no? Es una variante normal. Hay unos fetos que lo presentan, la mayoría no lo presenta, pero al final no significa nada. Entonces Sí, hay que como el considerarlo foco, como una variante normal, ¿de sí, como el acuerdo? foco ecogénico, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Exactamente, como un foco ecogénico, ¿no? O sea, no es un marcador, es una variante, una variación de la normalidad. O sea, una variante de la anatomía, que su hallazgo por sí solo no nos debe indicar mayor elevación en el riesgo previamente calculado. Sí. Eh, ¿A qué pacientes, Walter, le realizarías el estudio de 11 a 14? ¿A toda la población? Fíjate que es un concepto que fue muy duro introducirlo, no sé cómo habrá sido en México, pero aquí en el país, a mi llegada en el año 2013, fue un concepto muy duro de introducirlo. Cuando, cuando se preguntaba en las conferencias a los médicos de ese tiempo, ¿no? Y se veía en la práctica, las pacientes que tenían esta ecografía eran las pacientes mayores de 35 años, pacientes que tenían un riesgo alto porque habían tenido un bebé con síndrome de Down, y a las pacientes de 20 años, 25 años, que era su primer embarazo, pues no llegaban a esa ecografía porque el médico no lo indicaba, porque tenía el concepto de que esta ecografía era solamente para pacientes de alto riesgo, ¿no? Entonces la ecografía del primer trimestre, realizada entre la semana 11 y 14, es la base de la pirámide. Y la Claro. base de la pirámide es para todo, porque ya empezamos todo, ¿no es cierto? Todas las pacientes tienen que venir a la semana 11 y 14. O sea, no hay excepción, no hay, no hay excepción, ¿no? Las pacientes tienen que llegar a ese tiempo. Hay pacientes que van a venir a la semana 11 y 14 y nos van a decir, doctor, yo entiendo muy bien el objetivo de esta ecografía, que ustedes van a calcular mi riesgo y que me van a decir si tengo alto riesgo o bajo riesgo, pero gracias, doctor, yo no quiero saber de los riesgos de mi bebé porque estoy muy tranquila con mi bebé y sus riesgos me van a asustar a mí. ¿De acuerdo? Entonces, solamente hágame la evaluación de latidos fetales, dígame que la anatomía de mi bebé está muy bien, pero que no me haga ningún marcador, por favor. Entonces, respetamos la decisión de la paciente, Claro, claro. ¿no es cierto? Respetamos y eso lo aprendimos en Inglaterra, ¿no? En Inglaterra había muchas pacientes que muy, muy, muy enteradas del tema, sabían lo que significaba una ecografía de primer trimestre, pero se negaban a la búsqueda de marcadores y solamente hacían la evaluación de la anatomía, ¿no? O solamente hay muchas más extremas, hacían solamente la evaluación de la viabilidad fetal en ese momento, ¿no? Entonces todo eso hay que respetar, pero la invitación es extensiva para todas tienen que venir. Si tenemos una paciente a la semana 20, ¿no es cierto?, que no tuvo esa ecografía de primer trimestre porque algo falló ahí, ¿no? O falló ella que no acudió a pesar de la recomendación, o fallamos nosotros que no supimos explicarla, ¿no? O falló todo el sistema de salud que no tiene esa política de salud pública de invitar a las pacientes a esa ecografía o de derivar a esas pacientes a esa ecografía. Y fíjate que eso pasó en los momentos de la pandemia actual, ¿no? O sea, se entendió mal el mensaje, ¿no? Y se dijo a las pacientes que se confinaran en casa, pero no se tomó en cuenta de que las gestantes son una paciente cuya atención no debe de postergarse por ninguna pandemia del mundo. La atención de las gestantes debe ser la misma, con algunas variaciones, con la introducción de las citas virtuales, todo lo que quieras, pero la ecografía del primer trimestre no debe de faltar en las gestantes aún en épocas de pandemia. Y hemos tenido gestantes que han llegado a las 20 semanas, 24 semanas, 28 semanas o más allá de las 28 semanas sin ninguna evaluación por ecografía y sin ninguna evaluación por algún ginecólogo. Sí, suele pasar, sí. Eso lo vemos aquí. A lo mejor en la Ciudad de México no tanto, porque pues allá, eh, pues sí, la mayoría de los colegas tienen el hábito de mandar a sus pacientes al materno fetal
realizando su estudio de 11 a 14, pero aquí, por ejemplo, en el estado de Chiapas, como las distancias son muy largas, para llegar a Tuxtla son de 6 horas de un municipio, pues sí, a veces veo pacientes que llegan en la semana 28, donde los básicos, y y resulta que cuando las empiezas a revisar, pues detectas ahí algo, ¿no? Una cardiopatía congénita, que es lo más común a lo que me enfrento. Walter, si tenemos una paciente con riesgo, eh, nos vamos a calcular dos riesgos, el basal en base a la edad y el ajustado, que es lo que nos va a calcular el software. Nosotros tenemos un riesgo basal, nuestros riesgos basales empiezan a aumentar a partir de los 39, 40 años. Van a ser de 1 en 100 para abajo. O sea, por el solo hecho de tener 39, 40 años, esa paciente ya va a tener un riesgo de 1 en 20, 1 en 40, 1 en 30, etcétera. Nuestro trabajo es ajustar esos riesgos y mostrar que realmente ese feto, a pesar de que la mamá es grande de edad, está sano o está enfermo. ¿Tú qué haces una vez que ya detectas un feto con riesgo? Porque le encontraste la translucencia nucal por encima del percentil, o porque su ductus venoso estaba en reversa, más un hueso nasal hipoplásico casi ausente, y te arrojó un riesgo de 1 en 4 o 1 en 10. ¿Tú qué haces? ¿Qué le ofreces en ese momento? ¿Le ofreces un estudio ya invasivo? Desde ahí te saltas el DOTES, ya no tiene caso hacerlo. O sea, ya porque prácticamente tu sensibilidad no te la va a aumentar más de lo que ya el riesgo te está dando por sí solo. Pero, ¿qué le dices a tu paciente? ¿Qué le ofreces en ese momento a tu paciente? ¿Qué tipo de prueba invasiva le ofreces? ¿Con qué están allá en el Perú? ¿Con qué están más? ¿Con el DNA fetal o con la biopsia coreana en 11 a 14? Claro. Fíjate que el embarazo es un viaje, ¿no es cierto? Y como viaje tiene riesgos durante todo el embarazo. Cuando vemos por primera vez a la paciente, cuando le hacemos el hola, ¿cómo estás? Cuéntame de tu embarazo, ¿cómo te va? Esa paciente ya tiene un riesgo que trae por su edad, básicamente, ¿no? Si tuvo un bebé con síndrome de Down, pues su riesgo se le va a aumentar. Pero ya tiene un riesgo, ¿no? Si tiene una edad de 40 años, su riesgo va a ser 1 en 90, por ejemplo, ¿no? O sea, va a ser un poco más de 1.1, alrededor de 1.1%, ¿no? Que para nosotros es alto. Luego va a pasar a la ecografía, pasamos a la sala de ecografía, hacemos las mediciones de los marcadores y vamos a ajustar el riesgo, ¿no es cierto? Después de eso su riesgo se va a mantener, puede ser que salga nuevamente 1 en 90, va a bajar, puede ser que lo llevemos a 1 en 200, 1 en 300, o puede aumentar, ¿no es cierto? Lo podemos llevar a 1 en 20, 1 en 30, 1 en 10, 1 en 4, como dicen, ¿no? Cuando el riesgo sale alto, y llamamos alto a un riesgo de más de 1 en 100, la recomendación es realizar una biopsia de biopsia coreana, o sea, un procedimiento invasivo. Y las pacientes se animan, lo entienden muy bien y lo aceptan muy bien, y los médicos lo aceptan muy bien. Entonces ahí está indicado una biopsia de biopsia coreana. Ahí no está indicado el ADN fetal libre. El ADN fetal libre lo entendemos como una prueba de tamizaje avanzado, que lo solicitamos cuando pensamos que el feto está sano. ¿Y cuando pensamos que el feto está sano? Cuando tenemos una población de bajo riesgo, podemos hacer el tamizaje universal, si quieren ustedes, con el ADN fetal libre, no hay ningún problema, es un buen método. Y cuando tenemos el riesgo intermedio, ¿no? De 1 en 100 a 1 en 1000, ¿no? Entonces, todas estas pacientes califican para un ADN fetal libre. Pero ya cuando tenemos un riesgo muy alto, de más de 1 en 100, o sea, tenemos que proceder al procedimiento invasivo, ¿no? Luego viene el otro concepto que también me recuerda, ¿no? Si tenemos un marcador muy potente, como la translucencia nucal, que sale en riesgo elevado, ¿no es cierto? Que no solamente va a marcar el riesgo para síndrome de Down, sino para otras enfermedades. Pero el riesgo global sale riesgo intermedio, ¿no es cierto? Por ejemplo, una paciente de 20 años, cuyo riesgo es más o menos 1 en 1000.
le hacemos la translucencia nucal y me sale en 3.8, ¿no? Su riesgo al final le va a caer en 1 en 100, 1 en 150. 50, sí. A esa paciente, ¿no es cierto? Aún así esté en riesgo intermedio, tampoco le vamos a pedir el ADN fetal libre. A esa paciente la vamos a llevar a una biopsia de biopsia coreana. ¿Por qué? Porque a pesar del riesgo que sale en rango intermedio, esa translucencia nucal es un marcador muy potente y eso nos tiene que indicar de que esa paciente es una paciente candidata para una biopsia de biopsia coreana. Normalmente ofrecemos biopsia de biopsias coreales a todas las pacientes que tienen translucencia nucal de más de 3.5 milímetros, independientemente del riesgo. Independientemente de la edad también, ¿no? Exactamente, independientemente de la edad, ¿no? Sí. ¿Tú te apoyas con algún genetista para... No es fácil a veces convencer a las pacientes, por lo menos en mi estado no es fácil. A lo mejor allá por ejemplo, que nos está viendo aquí Jonathan Luna, el profesor de Medicina Fetal México, pues allá es la paciente en la parte del centro del Bajío tiene más la cultura de aceptar más fácil una biopsia coreal, una amniocentesis, pero aquí en el sur es difícil, ¿no? No es fácil que te acepten una biopsia de vellosidad coreal, aunque le muestres el video y le digas que la tasa de pérdida puede ser menos del 1%. Eh, que se opta a veces más, es lo más fácil, por interrumpir el embarazo, ¿no? Entonces, esa situación, cuando tú vas a dar un informe de un riesgo alto en una paciente, en el cual tú le estás viendo una nuca incrementada por encima del percentil con un hueso hipoplásico y que el riesgo te lo está dando 1 en 4, pues ese bebé pues tiene una trisomía hasta no demostrar lo contrario, la que tú quieras. Eh, ¿Tú te apoyas con algún genetista para poder concluir que la paciente deba entender que lo que sigue es un procedimiento invasivo y que se trata de llegar al origen del problema? ¿O qué haces tú? Claro. Lo ideal, ¿no? Y la forma como hemos aprendido es trabajar siempre con el genetista, ¿verdad? Justo le decía a un grupo de residentes hace un par de días que la forma de trabajo es que nosotros cuando nosotros hacemos una ecografía, estamos haciendo un examen al feto, ¿no? De la misma forma que el neonatólogo lo va a hacer al momento del nacimiento, o sea, pero nosotros lo vamos a hacer ahora intraútero. Y vamos a hacer con cortes incluso más profundos, vamos a ver órganos internos que no puede ver el neonatólogo cuando ya nació. Entonces, ni bien encontremos una patología o un grupo de marcadores muy potentes, tendríamos que trabajar con la genetista para que nos pueda orientar al diagnóstico, ¿no? Y hacer la búsqueda de más hallazgos que nosotros desconocemos porque nosotros no hemos sido formados como genetistas, ¿no? Y ellos sí han sido formados como genetistas. Entonces yo creo que es importante trabajar con una genetista, ¿no? No solamente en el segundo trimestre, sino también en el primer trimestre, ¿de acuerdo? En otros países las genetistas o los consejeros genéticos en castellano hacen la consejería pre y consejería post, ¿no? O sea, vamos a realizar una prueba de tamizaje, ya sea una ecografía, ya sea un método combinado, o ya sea un ADN fetal libre, y tiene que pasar a una consejería pre. Terminamos la prueba y tiene que pasar a una consejería post, ¿no? Para que le pueda decir lo que significa la prueba. Entonces yo creo que sí es importante, ¿no? No nos hemos apoyado siempre en las genetistas, pero en algunos casos particulares sí nos hemos apoyado en las genetistas. Sí, claro. Y la biopsia coreal, ¿qué experiencia has tenido realizando biopsias coreales allá en tu país? Ya. Eh, Fíjate que igual, ¿no es cierto? La biopsia de velocidad cordial es, eh, la forma como la hacemos nosotros es la forma transabdominal, ¿no es cierto? Ujú. No Sí, sí, hacemos sí. biopsia por vía transvaginal como lo haces tú, creo que haces biopsia en vía transvaginal, ¿no? La escuela de Barcelona lo hace vía transvaginal, los países chinos lo hacen también por vía transvaginal. Pero la forma como lo hacemos es por vía transabdominal. Nosotros hemos aceptado gran aceptación de las pacientes para esta biopsia de biopsias coreales vía transabdominal, ¿no? No encontramos rechazo. Tal vez el único problema que tenemos es el costo del procedimiento, ¿no?
tenemos un seguro integral de salud que cubre el procedimiento al 100%, pero hay unas pacientes que no tienen este seguro y pagarlo fuera les resulta un poco costoso. Entonces, por ahí hemos tenido el problema, pero la gran mayoría de pacientes se ha aceptado la biopsia de velocidad corial, sin ningún problema, ¿no? Sin ningún problema. De los procedimientos que hemos realizado, te cuento que hemos realizado más de medio centenar de biopsias de velocidades coriales. No hemos tenido ninguna complicación, ¿no? Mayor, ¿no? Eh, a unas pacientes, recuerdo una paciente que después del procedimiento se quejó de mucho dolor, tuvimos que internarla 24 horas porque el dolor era demasiado intenso, ¿no es cierto? Pensamos que habíamos hecho algún daño, pero luego el dolor calmó y la paciente se fue de alta, ¿no? Es el único, digamos, mal momento que recuerdo en toda la biopsia de velocidades corales que llevo. Hay biopsias de velocidades corales que son más sencillas, hay biopsias de velocidades corales que son más complejas, ¿no? Las que son de placenta posterior, por ejemplo, son más complicadas, pero igual tenemos la experiencia de poder realizarlas. Hay técnicas que practicamos para que esa placenta pueda lateralizarse virtualmente y poder acceder por ahí a la placenta, ¿no? Igual, en manos experimentadas es un procedimiento muy bueno, pero en manos inexpertas puede ser un procedimiento que puede complicarse seriamente. Puede complicarse seriamente. Claro. Walter, tú tienes una, por ejemplo, tenemos una paciente de 30 años que te la envían por una supuesta, una sospecha de translucencia nucal incrementada, y al momento que tú la revisas, pues te salen los marcadores totalmente de bajo riesgo, con un bajo riesgo. ¿Realmente considerarías en este tipo de pacientes irte al duotest o Ya. no vale la pena dejar del duotest? Claro. Eh, El dúo T te refieres al papa y al beta, ¿no es cierto? eh, Y ahí esto es lo que siempre le digo a los médicos, una pregunta bastante interesante. El método ideal de tamizaje, ¿no es cierto? Antes del cambio de paradigma con la introducción del ADN fetal libre, era el método combinado, ¿no? Que lo usábamos hasta el año 2013, ese era el método estándar de tamizaje, el método combinado. El método combinado era utilizar la edad de la paciente, utilizar la medición de la translucencia nucal, utilizar el papa y utilizar el beta. Esos cuatro factores lo introducíamos en el algoritmo y ahí determinábamos el riesgo, ¿correcto? Ese era el método estándar. Y ese era el método válido para algunos países, como por ejemplo Estados Unidos, ¿no? Es un método que se usa de manera universal, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a evaluar a una paciente en el primer trimestre, tenemos que evaluarla. Lo que normalmente hacemos es solicitarle la ecografía y con eso calculamos el riesgo. Si nosotros queremos hacer el método combinado, pues ese es el momento para hacer el método combinado, ¿no es cierto? Es decirle a la paciente, te voy a hacer la ecografía, te voy a pedir el beta y te voy a pedir el papa, ¿cierto? Vienen los resultados, termina la consulta y le entregamos el riesgo, basado en esos cuatro elementos, ¿correcto? Pero lo que no está bien, eso es lo correcto. Lo que no es correcto es empezar con la ecografía, tener un resultado intermedio y luego irse al papa y al beta. En estos momentos creo que no es un método adecuado. Si hemos empezado con una translucencia nucal que nos ofrece una sensibilidad de 75-80%, ¿no? Y le agregamos los marcadores después de la ecografía, vamos a llegar a un 90%, pero aún vamos a tener un margen de incertidumbre. Entonces, en esa paciente que me salió riesgo intermedio, ya no quiero más incertidumbre, lo que quiero es más certeza, una prueba que me lleva hasta el 100% casi, sin ser invasivo. Entonces, si tenemos un riesgo intermedio con la ecografía del primer trimestre, lo ideal sería saltarse al ADN fetal libre, ¿no? Para poder cerrar esa brecha de incertidumbre, ¿no? Y definir si verdaderamente estamos en bajo riesgo o en alto riesgo. La adición de marcadores en ese momento nos va a añadir más incertidumbre. Entonces yo pienso que en ese escenario, el beta y el papa, en estos momentos, no tendría ningún sentido.
Antes del año 2013, tal vez, ¿no? Era el método contingente que llamábamos, pero ahora ya no. O sea, nos saltamos de frente a la neftalina. Sí, exactamente. Sí, no, sí, independientemente, incluso si tenemos una paciente por edad que ya tiene más de 38 años y que le visualizas el hueso y que no está seguro si es más el hueso es hipoplásico, que tiene la misma hipogenicidad de la, ecogenicidad de la piel y que la punta, y tu riesgo te sale intermedio, aunque, no, aunque independientemente te salga en 120, 130, y vuelves a hacer la toma y te vuelve a salir igual el hueso, pues es mejor irse al DNA fetal directo, ¿no? El hueso nasal es un marcador también potente, ¿no es cierto? Pero es un marcador que demanda mucha experiencia del operador, ¿no? Mucha experiencia para entender que a veces hay pacientes difíciles en las que no voy a poder evaluar el hueso nasal, ¿no? Mucha experiencia para entender que a veces es el proceso fisiológico de desarrollo del feto y que no va a presentar ese hueso nasal, ¿no es cierto? Y a veces no vamos a poder realizar la valoración del hueso nasal. Entonces, el método del hueso nasal es un método bueno, es bueno añadirlo al tamizaje, pero es bueno entender que hay que evaluarlo de forma correcta, ¿no? Porque lo que pasa con el hueso nasal es que cuando lo utilizamos, lo que estamos haciendo es más creando más falsos positivos, ¿no? Y acuérdense que lo bueno de la prueba de la ecografía del tamizaje del primer trimestre es que tenemos una sensibilidad considerable, que es 75-80%, que es, para una prueba médica es muy aceptable, y que la tasa de falsos positivos, que es el otro factor importante, es el 5%. Entonces, si nosotros no valoramos bien el hueso nasal, ya no vamos a tener unos falsos positivos del 5%, sino vamos a tener unos falsos positivos de repente del 10 o 15%, lo cual desacredita el método que estaríamos aplicando, ¿no? Sí, claro. Walter, y cuando haces un tamizaje de primer trimestre, le tratas de hacer la ecografía completa, aunque estemos en semana 12, 13, 14. Eh, sí, total. ¿Qué cortes determinas? ¿El tres vasos con tráquea, el cuatro cámaras, el tres, el tracto de salida? ¿Qué experiencia nos puedes dar? Sí, sí, sí. Fíjate que la tecnología nos ha invitado a eso, ¿no? O sea, el tener unos equipos de gama alta, en la que podemos ver mucha nitidez de la anatomía, nos invita a buscar más cosas en el feto, ¿no? Entonces, yo creo que aprendí la evaluación del corazón del primer trimestre en Inglaterra, mientras estábamos en Inglaterra, porque ahí empezábamos a evaluar corazones con ecógrafo de muy alta resolución, con traductores especiales de alta resolución. Podíamos tener nitidez claro de los corazones en el primer trimestre. Luego, cuando llegué aquí, me alejé un poquito de la evaluación del corazón, lo reconozco, pero luego empecé a aprender nuevamente a valorar el corazón en el primer trimestre, ¿no? Y yo creo que cuando le ponemos esa sistemática a nuestra evaluación, vamos a poder lograr la evaluación del corazón casi en todos los casos, ¿no? Ya sea por vía transabdominal o por vía transvaginal. Entonces yo creo que ese es el momento para hacer la introducción de la anatomía, de la evaluación de la anatomía cardíaca en los fetos del primer trimestre. Los cortes que utilizamos son los cortes muy parecidos al segundo trimestre. Observamos el eje del corazón, observamos la punta del corazón hacia el lado izquierdo, ¿no? Nos valemos del corte abdominal, donde demostramos el estómago. Hacemos la evaluación de las cuatro cámaras, que es muy, muy importante. Y hacemos la evaluación de los dos vasos arriba, ¿no? Se ve la arteria pulmonar y la vena pulmonar en forma de V. Y nos ayudamos sobre todo con el Power Doppler, ¿no? Entonces, con esos cortes, más la medición de la translucencia nucal del ducto venoso, tenemos una garantía de que por lo menos en el 80% de casos no hay una cardiopatía mayor. Y sí hemos sido capaces de diagnosticar cardiopatías complejas en el primer trimestre. Tenemos Sí, diagnósticos claro. de estenosis aórtica, de tetralogía de Fallot. La hipoplasia de ventrículo izquierdo es muy fácil verla en el primer trimestre. Entonces,
tenemos ya experiencia en lo que es ecografía de primer trimestre, más por vía abdominal que por vía transvaginal. Hay otros grupos que han desarrollado más la vía transvaginal. Cuando tenemos algún problema y no se puede obtener por vía transabdominal, pues vamos por la vía transvaginal, no tenemos ningún problema, ¿no? Definitivamente las imágenes son claras, pero en la mayoría de casos las imágenes que logramos por vía transabdominal nos satisfacen y nos quedamos con esa vía nada más. Sí, yo te diré que la mayor parte las he obtenido más por vía endovaginal, con el endovaginal, y más cuando la paciente tiene índices de masa corporal muy elevados, donde cuesta más trabajo por arriba obtener una adecuada optimización de la imagen. Se me hace más fácil hacerla por vía totalmente endovaginal. Transabdominal. Eh, Walter, una vez que ya eh, detectaste mandaste a hacer el estudio del cariotipo o el microarreglo, lo que te haya sugerido el genetista, ¿cómo le das el informe a la paciente? Eh, cuando sale, cuando sale normal, pues el informe, la forma de entregarle el informe es con mucha felicidad, con mucha tranquilidad, ¿no es cierto? Se calman las ansias de la paciente y se le invita a una nueva evaluación, que normalmente la hago yo entre la semana 16 y la semana 18, ¿no? En casos en los cuales el riesgo no fue tan alto, podemos ir a la semana 20. En caso de porque la paciente venga de provincia, la mandamos a la semana 20. Pero en la mayoría de los casos preferimos hacerla a la semana 16 o 18, ¿no? Para hacer la evaluación completa de la anatomía y darle la tranquilidad a la paciente, que eso es lo que ella quiere, ¿no? En el caso que salga alterado, ahí sí hay un problema, ¿no? Y la forma de abordaje va a depender de la paciente con la que estamos al frente. Eh, Siempre entregamos el resultado de una forma positiva, ¿no? Sobre todo cuando es síndrome de Down. Cuando son otras trisomías, pues es un poco más complicado, pero cuando es síndrome de Down, recuerden ustedes que que las personas con síndrome de Down ahora viven 60 años, ¿no es cierto? Eh, Viven muy saludables, acompañan muy bien a la familia, se integran muy bien al seno familiar, pueden desenvolverse independientemente en la sociedad ahora. Entonces es importante transmitir la información clara, ¿no? Horizontal, no de arriba abajo. No tenemos que ponernos ahí superiores a la paciente, sino tenemos que ser horizontales con la paciente, pero también de una forma positiva, ¿no? O sea, dándole ánimos, explicándole esto que les comento, que estas personas viven muchos años, que tienen mucha independencia, que pueden hacer sus actividades que antes tal vez no lo podían hacer, ¿no? Entonces eso es importante, darle la información de una manera muy positiva. Y en esos casos, aquí tenemos una sociedad peruana de síndrome de Down. Nosotros enviamos a estas pacientes a esa sociedad para que los miembros de esta sociedad puedan hablar de una forma mucho más horizontal con estas pacientes, ¿no? Las pacientes se van preparando mentalmente, emocionalmente para la llegada de un bebé con síndrome de Down. Muy bien. Pues, ¿algo más que nos quieras preguntar, Walter? No, Nos siempre, está viendo siempre aquí, nos está viendo el profesor Quiroga de Venezuela, Jonathan Luna, nos está viendo mucha gente, y aquí del, del WhatsApp me están haciendo también muchas preguntas. Me preguntan sí. que me preguntan también aquí en el WhatsApp que qué es mejor, que si le ofrezco la biopsia coreal o me espero a la amniocentesis. Bueno, todo va a depender, ¿no? Todo va a depender de lo que la paciente te quiera aceptar en ese momento, ¿no? Aquí en América Latina no es fácil convencer a una paciente a un procedimiento invasivo, ¿no? A mí en lo particular, pues sí lo aceptan, ¿no? Pero a veces te lo cancelan, en ese mismo día que se lo van a hacer, te lo cancelan. Y a veces inicia la prueba del DNA fetal. Ahora, hay laboratorios que ya elaboran pruebas de DNA fetal, que el tipo 1, que el tipo 2, porque ya le pusieron para microdelecciones, etcétera, ¿no? Y van haciendo, pero, pero qué, esta pregunta que me están haciendo aquí, eh, me están haciendo esta pregunta de cuál es la tasa de pérdida de la biopsia de vellosidad corial y si se puede hacer en una paciente.
inserción baja de placenta. Claro, la tasa de pérdidas de biopsia de velocidad corial, clásicamente se creían que era 1% y así lo informábamos a las pacientes, ¿no? Pero ya tenemos evidencia más fuerte desde hace más de un par de años de que la tasa de pérdidas ante una biopsia de velocidad corial es menos de 0,3%, alrededor de 0,1% incluso, o sea, más o menos uno de 1000 procedimientos. Ese es el número que yo les informo a las pacientes ahora, ¿no? O sea, que al menos basado también, apoyado también en la experiencia que tengo, creo que la tasa de pérdida es de 1 en 1000. Se puede hacer ante cualquier tipo de placenta, placenta baja, placenta anterior, placenta posterior, placenta fúndica, no hay contraindicación ahí, ¿no? Lo único que hay que asegurarse es de que no haya signos de acretismo temprano, ¿no es cierto? Porque ahí sí puede haber un sangrado mayor, es número uno. Número dos, que no haya miomas que se interpongan, porque a veces todo el útero está lleno de miomas, entonces no hay forma de abordarlo, al menos por vía transabdominal, tal vez por vía transvaginal. Lo cual es difícil, ¿no? Pero porque siempre a pesar de que han habido miomas, siempre hemos logrado buscar por ahí un camino por donde entrar, pero pudiera darse el caso de que los miomas están alrededor de la biopsia. Y la otra condición importante que hay que tener presente es que preguntarle a la paciente si está sangrando o no está sangrando, ¿no? Si está sangrando es preferible no hacer la biopsia, ¿no? Nos esperamos a que pare el sangrado, si no para, pues nos esperamos hasta la miocentesis, ¿no? ¿Por qué? Porque recuerden que la biopsia incrementa el riesgo de aborto, ¿no? Y no vaya a ser que ese sangrado que tenía la paciente ya era un riesgo importante de aborto y sumado a la biopsia podemos potenciar esos eventos y al final termina en un aborto y luego eh, van a pensar que es por el procedimiento, ¿no? Cuando es por la condición médica misma. Eso sí es importante. Si el paciente está sangrando, pues preferible no hacerle la biopsia de esa corial. Y lo otro que permíteme aclarar también aquí es muy importante es saber, saber en qué momento indicar la biopsia de velocidad corial, ¿no? O sea, no hay que indicarla por indicar. Tanto esto vale tanto para la biopsia como para la miocentesis, porque a pesar de que parecen procedimientos sencillos, son procedimientos que se pueden complicar. Y no hay nada más trágico, ¿no es cierto?, que hacerle una biopsia a una paciente o hacerle una miocentesis por un marcador mínimo o por un riesgo mínimo y que cuando lleguen los resultados salga normal y que cuando Normales. pase a la ecografía demuestren que ha habido una pérdida fetal, ¿no? Eso ha pasado una vez y es algo que golpea muy fuerte, muy fuerte. Entonces hay que estar muy correctos, hay que tener mucha certeza en que ese es el procedimiento indicado para esa paciente. No hay que hacer procedimientos por hacerlo. Bueno, aún así tengamos el consentimiento verbal de la paciente, aún así tengamos el consentimiento informado de la paciente, pues nosotros sabemos como médicos cuándo lo indicamos y no, cuándo no lo indicamos, ¿no? Por ejemplo, he visto que están indicando procedimientos para invasivos, para mielomeningoceles, ¿no es cierto?, para eventos como gastroquisis, ¿no? O sea, enfermedades en las que nosotros sabemos que por un cariotipo convencional no vamos a detectar absolutamente nada, ¿de acuerdo? Pues no hay que abusar de los procedimientos, no hay que pensar que, bueno, porque parece sencillo, lo voy a hacer y lo hago, ¿no? Porque no hay nada más desagradable que enfrentarse a un evento adverso de esta naturaleza que les estoy contando. Muy bien, muy bien. Sí, no, y tenemos casos en los cuales